Los fondos que llegan de Europa comienzan a materializarse en acciones concretas. Así lo asegura el Gobierno, que esta mañana ha presentado los casi 9 millones de euros que el Ejecutivo Central destina a La Rioja a través del Plan de Recuperación para el Desarrollo de Políticas Activas de Empleo hasta 2023. Unas acciones que van a ayudar a crear empleo de calidad. Casi 4,2 millones se dedicarán al nuevo Centro de Orientación y Emprendimiento que empezará a funcionar antes de verano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Decenas de vecinos del barrio de Siete Infantes de Lara de Logroño se concentraron ayer por la tarde en protesta por los accidentes y atropellos que se registran en esa zona. El último, el pasado lunes, que costó la vida a una vecina de 68 años. Piden que las autoridades les den una solución que podría venir con la regulación de más semáforos en la zona. Sanitarios convocados por el sindicato CESIB se han manifestado este jueves frente a las puertas del Hospital San Pedro de Logroño por la integración de la Fundación Hospital Calahorra en el SERIS. Critican que la fusión en el SERIS, tal cual la plantea el Gobierno de La Rioja, vulnera, entre otros aspectos, los derechos de los trabajadores. El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado una declaración institucional en la que los grupos políticos han mostrado su total y rotunda condena a las acciones del gobierno de Putin en Ucrania. Tras la lectura realizada por el presidente del Pleno, Francisco Pérez, se ha mantenido un minuto de silencio por las víctimas. Son imágenes que nos devuelven a la normalidad de antes. Calahorra lanzaba su cohete de las fiestas de invierno por todo lo alto. Cientos de personas dieron la bienvenida a 3 días de fiesta con un cohete, el primero de la región, tras 2 años de pandemia. Y en deportes, el Promete cae en Lugo ante el Ensino tras un mal último cuarto. Las riojanas, que fueron de más a menos, perdieron la oportunidad de engancharse a la 8ª plaza, que en estos momentos ocupa Estudiantes. La parte positiva es que las logroñesas ganan el Average a las gallegas. Los fondos que llegan de Europa se van concretando en acciones concretas. Así lo explicaba el Gobierno, que hoy ha presentado los casi 10 millones de euros que permitirán desarrollar políticas activas de empleo en un periodo comprendido entre 2021 y 2023. Unas políticas que favorecerán la creación de un empleo de calidad y la reducción de las brechas que todavía hoy existen. 10 millones de euros llegarán de Europa. El Gobierno de La Rioja lo va a emplear en desarrollar políticas activas de empleo. Para hacer una verdadera transformación de nuestro mercado de trabajo y un contexto que a nadie se le escapa y que es evidente que se alinea con esa reciente reforma laboral. El Gobierno va a destinar casi 4,2 millones de euros de estos fondos al nuevo Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo, que se pondrá en marcha antes del verano. Integrará, aparte de la ADER y al Servicio Riojano de Empleo. Pues irá enfocada a áreas importantes, pues el área de las TIC, el área, por ejemplo, de Valle de la Lengua, el área del plan de transformación, como tenemos de envase y embalaje, fundamentalmente dirigido a las nuevas tecnologías y las TIC. La sede estará en un edificio o planta ya construido que se habilitará para este uso. El Gobierno está a punto de cerrar su compra. Pero los fondos europeos también servirán para financiar programas que ha creado el Gobierno regional, como el de la primera experiencia profesional en las administraciones públicas, que beneficiará a 40 jóvenes por un importe de 1.300.000 euros. El de Investigo, que financiará el coste laboral de jóvenes investigadores, y el de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbano. Con este programa se prevé atender a más de 200 mujeres en desempleo, especialmente a las más vulnerables y preferentemente a las residentes en poblaciones inferiores a 5.000 habitantes. La partida asignada para este programa
son 525.000 euros. Se completará con la implantación de planes transversales de igualdad y nuevos proyectos territoriales para colectivos más vulnerables, del que se beneficiarán más de 200 personas y contará con un presupuesto de 1.100.000 euros. Otro 1.700.000 se dedicará al emprendimiento en la economía verde y circular, del que se beneficiarán más de 400 personas. El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha anunciado hoy que La Rioja acogerá del 21 al 23 de abril el 7º Congreso Estatal de Convivencia, que servirá también para presentar en sociedad el nuevo decreto de convivencia de La Rioja. Uruñuela ha ofrecido una rueda de prensa junto al director general de Innovación Educativa, Alberto Abad, para dar a conocer la organización de un encuentro estatal que pondrá en común experiencias y todo lo relacionado con el tratamiento pacífico de conflictos y el papel de las normas. El Congreso, que lleva por lema Aprender y Convivir, tendrá lugar en Rioja Forum y se distribuye entre ponencias, talleres y mesas redondas. Nosotros optamos por un decreto de prevención, de adelantarnos, y un decreto de proactivo, de que antes de que suceda algo tienes que haber puesto las condiciones para que eso no pueda suceder. Te tienes que adelantar, ¿no? Creando unas condiciones en cuanto a grupo, en cuanto a relaciones, en cuanto a preparación del profesorado y todo esto. El anterior decreto y la ley de autoridad que ya hemos derogado en el Parlamento se centraba sobre todo en el control del alumnado y en tener identificadas las faltas, las conductas contrarias a la convivencia y todo esto, algo que es importante pero que es completamente insuficiente. Al grito de "No somos invisibles", los sanitarios riojanos se han manifestado esta mañana frente al Hospital San Pedro de Logroño, en la que han considerado la concentración más grande e importante de los últimos tiempos contra la fusión de la Fundación Hospital de Calahorra en el SERIS. Consideran que, tal y como lo plantea el Gobierno de La Rioja, crea desigualdades inaceptables. Anuncian más movilizaciones y no descartan acudir a los tribunales. La integración que usted plantea dejará la atención sanitaria de nuestros ciudadanos igual, no mejor. Esta atención dependerá de la profesionalidad de nuestros sanitarios y recaerá nuevamente sobre sus espaldas, cada vez más cargadas y a punto de quebrar. Con estas palabras dedicadas a la consejera de Salud, comenzaba el manifiesto que esta mañana han leído los sanitarios riojanos convocados por CESIF. Desde que se ha conocido, a raíz de la enmienda que se hizo en el Parlamento el 18 de enero, en la que se introducía la variante de la estatutarización voluntaria, los trabajadores del Servicio Riojano de Salud estatutarios han experimentado una gran inquietud y un gran malestar. El sindicato más representativo de las administraciones públicas vuelve a decir no a la integración de la Fundación Hospital Calahorra en el SERIS, tal cual la plantea el Ejecutivo. Y los trabajadores del SERIS no ven nada bien que los trabajadores laborales de Fundación Hospital Calahorra puedan acceder a esa condición de estatutarios simplemente por un decreto. Este agravio para los profesionales del SERIS supondrá la contratación directa de la mayoría del personal laboral de Calahorra. Y en Calahorra, por lo que se nos ha dicho, no sé si hay 400 y pico trabajadores, y de ellos estarían en condiciones de ser estatutarizados de esta forma directa unos 374. Aseguran que seguirán haciendo movilizaciones en un futuro y no descartan impugnar en tribunales para que la sanidad riojana no se convierta en un cortijo de los gobiernos de turno. El Pleno del Ayuntamiento de Logroño, celebrado esta mañana, ha aprobado una declaración institucional en la que los grupos políticos han mostrado su total y rotunda condena a las acciones del gobierno de Putin en Ucrania. Tras la lectura realizada por el presidente del Pleno, Francisco Pérez, se ha mantenido un minuto de silencio por las víctimas. Además, se ha leído otra declaración institucional por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que se ha mostrado una firme condena a la violencia machista y ha ratificado su compromiso con el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como instrumento de trabajo en dicho campo. La pandemia y la guerra en Ucrania son dos de los temas que más nos preocupan a los riojanos.
La salud y las consecuencias que tiene en la economía sigue quitándonos el sueño. Un sueño que se ha tornado en pesadilla con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Parece que en las últimas semanas la preocupación por el COVID ha descendido. Superada la sexta ola, aquella que nos tuvo en vilo todas las Navidades, ahora estamos pendientes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La guerra es que veo la tele y me pongo enferma. Me pongo enferma porque me pongo en el lugar de esta gente, las cosas como son. Es un sufrimiento que vamos, esto no es bien para nadie. A nivel europeo, a nivel mundial, y después de una pandemia, horroroso. Y rezar, no hago otra cosa. Más me preocupa ahora la situación que hay por ahí arriba. Hay gente que quiere hacer historia y dicen que si esta es la tercera guerra mundial, la cuarta va a ser con arcos y flechas. Así que no sé en qué va a parar. Llevamos tanto tiempo inmersos en esta pandemia que aunque estemos pendientes de Ucrania, el miedo a contagiarnos sigue. Y la pandemia sigue estando, aunque pasa de segundo plano, yo creo que sigue siendo importante. Lo que pasa es que, claro, ahora está muriendo muchísima gente también otra vez. Entonces... Pues yo sigo preocupándome por la pandemia, hay que seguir teniendo cuidado, porque todavía está por ahí y no se ha ido. El sentimiento de vivir una pesadilla continua, primero por el COVID, ahora por la sinrazón de la guerra, se siente en la calle, aunque siempre debemos mantener la esperanza. A mí me preocupa, por ejemplo, que yo que soy joven, que no podamos volver como a rehacer nuestra vida en torno a la pandemia, ¿sabes? Porque como que se ha quedado nuestra vida un poco estancada al haber una pandemia. Pero yo creo que poco a poco pues podremos ir volviendo a nuestra vida normal. Calahorra daba la bienvenida a sus fiestas de invierno por todo lo alto. Cientos de personas asistieron a un cohete anunciador de las fiestas con mucho entusiasmo. A las 8 de la tarde la localidad daba el pistoletazo de salida a 3 días de fiestas con un cohete, el primero de la región, tras 2 años de pandemia. Y muchas ganas, todo el día de hoy se notaba la gente con mucha expectación y yo creo que ha sido el chupinazo de los más especiales porque había pues eso, muchas ganas, mucha hambre de fiesta y de que esta pandemia termine por fin. Las fiestas de Calahorra de marzo de 2020 fueron las últimas que se celebraron en La Rioja y espero que esto sea un símbolo de que ahora van a ser las primeras de una nueva normalidad. Malas noticias deportivas para el Campus Promete. El conjunto de César Aneas, tras remontar un mal comienzo de partido, no pudo superar un encuentro aplazado y un duro ensino. Las riojanas, que llegaron con ventaja al primer cuarto del encuentro, pierden un enfrentamiento clave para engancharse a la octava plaza de la clasificación, puesto que ocuparse al conjunto madrileño de Estudiantes. May Diarra, con 14 puntos, fue la mejor del Promete. La derrota por 61-55 deja un aspecto positivo. El básquet se queda en Logroño. Nuboso aumentando a cubierto con precipitaciones que pueden ser persistentes, que empezarán al final de la mañana por el oeste. Cota de nieve por encima de 2.000 metros, bajando a 900 al final y temperaturas en descenso, además de vientos de suroeste variables. Y antes de despedirnos, les recordamos que el Auditorio Municipal de Logroño acoge mañana la obra teatral Preparadas, listas ya, dentro de los actos organizados para conmemorar el 8 de marzo. Pueden adquirir las invitaciones en la web del Ayuntamiento de Logroño. Que tengan buena tarde, gracias por su atención y hasta mañana. Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.